conocen los términos de la enmienda o conviene que se lea? De acuerdo, muy bien. Continuamos. El siguiente punto del orden del día versa sobre la paralización de la subasta y devolución de los terrenos sitos en Campo da Estada, en A Coruña. Interviene... vamos a ver. ¿Quién interviene para su defensa? Perdón, le he dicho antes al presidente. Antonio Gómez Reina intervendrá por el Grupo Antonio Podemos. Gómez Reina, sí, efectivamente. Incluso este presidente miope lo tenía aquí apuntado y no lo veía. Vale. Señor Gómez Reina, tiene la palabra. Gómez Reino, gracias. Sí. Gracias, presidente. Además, porque pocas veces un diputado puede o tiene el placer y el honor de defender algo que tiene que ver estrictamente con su ciudad y además con el barrio en el que ha vivido durante años. El pasado 24 de febrero, el Ministerio de Defensa anunció la subasta de 3 parcelas en el campo de Astrada, en la zona de Maestranza, en A Coruña, con el que pretende, o pretendía, porque parece que inicialmente la puja no va en el sentido que pretendían, recaudar casi 25 millones de euros. Se trata de espacios privilegiados, junto al mar, y empleados hasta hace unos meses por los vecinos tanto de la zona vieja de la ciudad de Bella de A Coruña como por quienes acudían al Hospital Aventilago. A pesar de constituir un espacio natural comunal de uso público, desde la fundación de la ciudad, el Gobierno en funciones ha decidido comportarse, bajo nuestro punto de vista, como un promotor inmobiliario y reproducir los peores tics que nos han llevado hasta aquí, los peores tics de la burbuja de ladrillo. Otra vez se propone especular con el suelo para construir cientos de viviendas, ahora con el agravante de las casas vacías que la crisis ha repartido por todo el territorio y concretamente en la ciudad de A Coruña con más de 20.000 viviendas vacías. Es evidente que este problema de ámbito local de A Coruña nos recuerda cómo, de un modo un tanto absurdo, el Partido Popular se empeña en curarnos con las mismas fórmulas que han envenenado nuestra economía, nuestro mercado laboral y nuestro territorio y nuestros espacios públicos. Queremos dejar claro desde el comienzo que nuestro objetivo no es tan solo disputar estos solares para la ciudadanía, sino ante todo defender un modelo de ciudad en cuyo centro esté el espacio público y esté el patrimonio y la ciudadanía. A Coruña su gente reivindica un entorno más respetuoso con su patrimonio y con su historia. Pero no es algo nuevo. Llevamos más de un siglo con esta reivindicación. Fue en 1840 la primera vez en que el Gobierno municipal de A Coruña solicitó al entonces Ministerio de la Guerra que devolviese los terrenos a la ciudad. Es, por tanto, reconfortante ver cómo siguen existiendo las demandas ciudadanas y las demandas, en este caso por el Concello de A Coruña, por la devolución de estos terrenos, pero es sin duda desolador ver cómo el entonces Ministerio de la Guerra, hoy Ministerio de Defensa, continúa sin atender a estas demandas. Es positivo que para analizar este asunto adoptemos una mirada histórica, pues se trata de un entorno de enorme importancia patrimonial. Lo dictamina la legislación vigente en materia de patrimonio arqueológico, la documentación elaborada en los últimos 30 años y, asimismo, las cartografías de los siglos XVII y XVIII. El enfoque, decimos, es relevante. Desde el Gobierno en funciones, donde el Gobierno en funciones ve solares urbanizables que mal vender, los coruñeses y las coruñesas vemos una parte de nuestra identidad, de nuestro espacio de ocio y esparcimiento y, en definitiva, una parte que debería ser una parte libre de la ciudad. Lo que sucede tiene, por tanto, un componente que adquiere particular gravedad en el contexto político en el que nos encontramos. No es solo que se subasten pedazos de nuestra historia dándole la espalda a la ciudadanía, sino que lo hace un ministerio que ha ocultado a la ciudadanía 2/3 de su presupuesto real del año 2015. El gasto militar durante el año pasado fue de 17.465 millones de euros, el 1,6% del Producto Interior Bruto español, 3 veces más
de lo presupuestado inicialmente para defensa. Esto sucede porque son muchas, como saben, las partidas militares que se encuentran camufladas en otros ministerios. El objetivo es claro, ocultar dispendios en defensa que, bajo nuestro punto de vista, en muchas ocasiones no son necesarios y en intervenciones que, por cierto, tampoco avalamos. Al mismo tiempo que se reduce el gasto en educación, en sanidad, en I+D, a juzgar por los presupuestos de este año, volverá a suceder una cosa similar. Es en este marco en el cual la subasta de estos solares, bajo nuestro punto de vista, se antoja sinceramente una broma de mal gusto. ¿De verdad necesita el Ministerio de Defensa 25 millones más? ¿No bastan los 17.465 millones para realizar su trabajo? Entendemos, señorías, que el espacio público es política, que el paisaje es también política. También lo es la arquitectura y, por supuesto, el urbanismo. Es, por lo tanto, una exigencia democrática la de la ciudadanía de la Ciudad Bella de A Coruña y la del Gobierno municipal de la ciudad. Y diré más, soy de aquellas generaciones que, bueno, con mucho esfuerzo, con lucha en las calles y con mucho esfuerzo colectivo, pues fuimos capaces de acabar con el servicio militar obligatorio. El Ministerio de Defensa es parte del Estado y debe, por lo tanto, estar al servicio de lo público y de lo común. Y en pleno siglo XXI, señorías, en una ciudad como A Coruña, lo que debe hacer el Ministerio, bajo nuestro punto de vista, es defender a lo público, al Concello de A Coruña, a lo público, al Concello de A Coruña y a lo común, a la ciudadanía de la ciudad, las 3 parcelas del campo de Astrada. Por esta razón, solicitamos al actual Gobierno, como saben, que, en primer lugar, paralice la subasta prevista para el día 27 de abril al respecto de estas 3 parcelas. Y, en segundo lugar, que facilite desde el Ministerio de Defensa la devolución de los terrenos, o bien de manera gratuita a la ciudad, o bien, como es ahora mismo la única puja que hay encima de la mesa, por €1, que es lo que demanda la ciudadanía organizada en la Comisión Abierta en Defensa do Común. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez Reino. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene la palabra la señora Cancela. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer una consideración previa a la cuestión de la PNL que nos ocupa, y es que estamos una vez más ante la misma situación. Estamos ante un Gobierno en funciones que se niega a someterse al control del Poder Legislativo, alegando precisamente que está en funciones. Sin embargo, vemos cómo reiteradamente toma decisiones que dudo que entren en el concepto de un Gobierno en funciones. Considero que exceden, además, del ámbito competencial de un Gobierno en ese Estado, porque además estamos hablando, en este caso concreto, de una subasta de terrenos de casi 30.000 metros cuadrados y una cantidad de partida relevante para una subasta de casi 25 millones de euros. Por lo tanto, quizás deberíamos clarificar, en primer lugar, qué se entiende por una toma de decisión en Gobierno en funciones para alegar que no se somete al control del Poder Legislativo. En todo caso, en el supuesto en concreto, partimos de la existencia de un convenio suscrito en su momento entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Coruña del año 84, del que deriva y se presupone también obligaciones para las 2 partes. Por un lado, la cesión de terrenos y edificios, gracias a lo cual, pues en este momento está situado en esos terrenos cedidos el Rectorado, el Parque del Monte de San Pedro, el Cuartel del Parque, Punta Herminia, y, por otro lado, el otorgar edificabilidad al Ministerio en determinadas parcelas que conservaba, y entre ellas está precisamente estas 3 de la Maestranza. Estamos hablando, por tanto, que el Ayuntamiento ha recuperado espacios para la ciudadanía. Tampoco es criticable, por tanto, que en base a ese convenio el Ministerio de Defensa pretenda reivindicar y ejercer también su derecho derivado del convenio que se ha suscrito. Un convenio supone derechos y obligaciones para las 2 partes, por lo tanto, cada una de las partes tiene derecho a reivindicar ese cumplimiento. También nos parece dudosa la existencia de supuestos compradores con un precio de partida tan alto para una subasta, sobre todo en un contexto tan difícil para el sector inmobiliario. Estamos hablando de 25 millones de euros, por lo tanto, parece que no tiene mucha consistencia ese posible supuesto. Como también se echa de menos que, hablando de patrimonio arqueológico, no se mencione
ni en la moción en su momento en el Ayuntamiento, ni tampoco en esta PNL, a la Xunta de Galicia, que en todo caso es, a través de Patrimonio, quien tiene que decidir qué se hace con los restos en el caso de que fuera así que se encontraran en la supuesta edificabilidad de esos terrenos. Por tanto, nosotros lo que consideramos fundamental en esta cuestión es apostar por un diálogo, apostar por una mesa de negociación entre el Ministerio y el Ayuntamiento y, mientras no se resuelva esa negociación, que se paralice, por supuesto, se suspenda la subasta, todo ello en el marco de la legislación aplicable. No sabemos si, como resultado de esa negociación, cuál será el acuerdo al que se llegue. Imaginemos que uno de los posibles acuerdos sea precisamente seguir con la subasta. A lo mejor no. Pero, en todo caso, consideramos que lo fundamental es esa mesa de negociación y que, paralelamente y al mismo tiempo, se suspenda la subasta que está anunciada a desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cancela. Vamos a iniciar el turno sobre la toma de posición por el Grupo Mixto. Sí, perdone, señor presidente, una cuestión. Me interesaría saber la aceptación o no la aceptación de la enmienda, porque indudablemente el posicionamiento de los grupos pues, puede variar. Bien, pues, pregunto sobre la aceptación o no de la enmienda al señor Gómez Reina. Bueno, en principio pensaba transaccionar después de coger un tiempo, pero en principio creo que sí que aceptamos la enmienda del Partido Socialista. Vale, gracias. Le sirve de orientación al señor portavoz y al resto de los portavoces. El señor Salvador quiere intervenir. Sí, no. A mí también me sirve de orientación el criterio de transaccionar. No comparto, digamos, la crítica genérica que se ha hecho en la defensa de la petición y, en todo caso, pues reproducir lo que dije en la anterior iniciativa, que era similar, ¿no? Legalidad, disposición mutua a llegar a acuerdos, beneficios y equilibrio de las posturas y pensar en la ciudadanía. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Catalán, señora Nogueras. Gracias. Vamos a votar a favor y va a dejar aquí mi intervención, pero me gustaría aclarar un tema al Partido Popular, y es que nosotros las peticiones que hemos presentado estas semanas son de recuperación de infraestructuras que están abandonadas, que están en desuso, y la obligación del Ministerio de Defensa es dotarlas de seguridad y de mantenimiento, y no han hecho ni una cosa ni la otra, con lo cual nosotros tenemos ahí una infraestructura abandonada y lo que pedimos es darle un uso, en este caso cultural. Nos piden además más de 500.000 euros, por ejemplo, por una de estas infraestructuras que están derruidas. Lo que sí que asumiríamos nosotros, evidentemente, es la inversión que requiere dotar a estos espacios de equipamientos de fuente de conocimiento, progreso y cultura. Simplemente era aclarar esto. Gracias. Muchas gracias, señora Nogueras. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Rodríguez Vázquez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Queríamos mantener que nosotros lo que instamos pues, es al archivo del expediente de licitación, y que lo que proponemos pues, es que, en sus justos términos, lo que en la sesión plenaria el Ayuntamiento de A Coruña había aprobado, que es negociar bilateralmente con el Ministerio de Defensa cuál sería la solución, ya sea de adquisición o cesión, por el Ayuntamiento al Ayuntamiento de las parcelas, en este caso en cuestión. Nosotros estamos a favor de que el Ayuntamiento de A Coruña pueda recuperar esos terrenos y lo fundamentamos, pues no discutimos los fundamentos que en la PNL se mantienen, de la potencialidad arqueológica de los terrenos, de su enorme valor patrimonial, de su declaración como bien de interés cultural, etcétera. Por tanto, nosotros consideramos que lo que se va a abrir es una negociación bilateral y resolver un posible acuerdo con de conformidad a la legislación aplicable. Por tanto, creemos que es posiblemente un inconveniente pues, adelantar una posible solución como es la cesión gratuita, y debemos tomar en consideración, por tanto, que lo que proponemos es abrir una negociación bilateral y resolver el tema entre ambas partes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rodríguez Vázquez. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Juncal. Sí, muchas gracias, señor presidente.
Bueno, entonces, yo por eso insistía lo de la aceptación o no de la enmienda, porque bueno, la situación comparada con estar en el corredor de la muerte es como si te mandan para casa libre o te meten en la silla eléctrica, ¿no? Porque la propuesta era de cesión gratuita y hablamos ahora de una negociación y por lo que la legislación vigente exactamente la legislación aplicable. Bueno, la legislación aplicable implica que Defensa, como parte del Estado, pues no puede ceder gratuitamente los bienes. Hay que, bueno, aquí alguna vez se habló de especular. Bueno, aquí no especula nadie, obtiene un valor el Estado, ¿no? Podríamos, lo que pasa que, bueno, podríamos, que sirva un poco de anécdota, se han olvidado, hay un vídeo de Chávez maravilloso, que esa sí es propia Chávez, expropiese, ese edificio tal. Bien, pues como dice el vídeo, es un teatro pero que está en manos del Estado y entonces ya se olvidaron de ese tema y fueron a la expropiación de los terrenos privados. Bueno, pues me parece bien, pero por lo tanto expropiar al Estado es un poco absurdo, cosa que algunos no han entendido. En cuanto a la situación que está de la subasta, etcétera, mire, además hay un ejemplo próximo, mi ciudad, en Ferrol, el alcalde, que también es de Podemos, se desplazó aquí a hablar con el director general de Infraestructuras por un convenio que, mire usted, lleva desde el año 84. Y es lo triste. Yo firmé uno siendo alcalde en el año 2004. Aún sigue sin poder materializarse. Eso es lo realmente grave, que las administraciones no sean lo suficientemente ágiles para materializar esos convenios y que, por lo tanto, puedan repercutir en beneficios para los vecinos. Como muy bien dijo la compañera del Partido Socialista, compañera diputada, pues se firmó un convenio mediante el cual Defensa aportó las tres cuartas partes de su extensión en el Ayuntamiento de La Coruña a cambio de unos terrenos. Les advierto que ir al rectorado, que es uno de los edificios que se cedió para esos fines, es una auténtica maravilla el edificio. Merece la pena irlo, ¿no?, a visitarlo. Y, por lo tanto, ha habido una parte que se ha llevado de un contrato, se ha llevado una parte, la ha materializado, que incluso un compañero mío me dijo que hasta que entró el Gobierno del Partido Popular no se inscribió en el registro de la propiedad esos bienes que venían del año 84, es decir, la gestión ha dejado bastante que desear. Y la otra parte de Defensa pues se ha quedado sin nada. Y aún encima, otra cosa es el tema de las valoraciones, que yo también pienso que los técnicos de Defensa, bueno, pues hacen unos números que no se corresponden con la realidad y que, por lo tanto, tienen... Y es el resultado. La subasta ha quedado desierta, pues sencillamente porque no hay opción a esos terrenos económicos para hacer un desarrollo, un planteamiento de actividad sin pérdidas y, además, aún encima, como se ha puesto de manifiesto, con posibilidad de hallazgos de restos arqueológicos, que condicionaría indudablemente la ejecución allí de cualquier proyecto y, por lo tanto, también condicionaría su valor, lo que abre una puerta a que a un momento determinado el Ayuntamiento de La Coruña se pueda ver en la necesidad de compensar, por lo que decía antes. Entregó Defensa una serie de inmuebles sin ninguna carga, sin ninguna tara, y ahora se encuentra que lo que recibió puede tener algún, pues permítame la expresión, bicho dentro y que impida pues materializarlo por un valor normal. Yo creo que, bueno, pues aquí venimos pues, a un teatro parlamentario porque, vuelvo a insistir, la lectura de la PNL en sus términos habla de terrenos comunales, que, por cierto, si eran comunales, hay un proceso. España es un Estado de Derecho y hay un proceso reglado en el mundo jurídico, al que yo no pertenezco, pero de referencias, que si alguien estima que tiene derecho sobre una propiedad puede plantear
un recurso en los tribunales y, por lo tanto, hacerse con esa propiedad. Lo mismo que cuando se hacía mención a que si las competencias del Gobierno en funciones exceden por la ejecución de esta subasta, también hay una cosa que se llama recurso contencioso administrativo contra las decisiones del Gobierno o de una administración. No sé por qué no se planteó, porque no tengo conocimiento que se haya planteado. Decía el teatro porque el Concello de La Coruña, recientemente, el 4 de marzo, creo que si no me falla la fecha, pues aprobó una moción, creo que por unanimidad de todos los grupos políticos, que lo que venía a referencia es a establecer negociaciones. Desconozco, vuelvo a insistir, por qué el señor alcalde de La Coruña no se desplazó a Madrid. Estoy seguro que el director general de Infraestructuras lo recibiría y hablaría. Le digo, yo soy consciente que mi alcalde, también del Grupo Podemos de Ferrol, lo ha hecho por ese convenio que antes hacía referencia, que sigue estando ahí sin materializarse, y que, claro, con su propuesta, al final, ustedes iban a provocar, en caso de que se siguiera esa línea, que alguien prevaricara, o un político o un funcionario, porque, indudablemente, con la legislación en la mano, no se puede ceder gratuitamente y los bienes los tiene que ceder el Estado. No olvidemos que por ahora seguimos siendo todos, el valor tiene que ser un valor de mercado o valor de tasación, que el valor de tasación, si está bien hecha, lógicamente debe coincidir con el valor de mercado. Por lo tanto, apoyaremos la enmienda en los términos en que está planteada la enmienda. No viene a aportar nada nuevo. Nos podíamos ahorrar este teatrillo parlamentario, pues eso, con una actuación diligente del alcalde y intentar pues llegar a un acuerdo, intentar solucionar lo que sea la mejor solución para el Ayuntamiento de La Coruña. Vuelvo a insistir que hay que tener en consideración que Defensa ha cumplido su parte del convenio y la que falta por cumplir, si se dan esas circunstancias o no de hallazgos arqueológicos, etcétera, en cuanto al valor del terreno, con lo cual podríamos tener tal. Yo agradezco, bueno, pues o reconozco esa rectificación por parte del Grupo Podemos, que viene a la realidad y deja de ensoñaciones de recuperar pues los terrenos al estilo del comandante Chávez y, bueno, pues va por la vía de la negociación y civilizada. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Juncal. Señor Gómez Reino ya ha expresado la aceptación de la enmienda, por lo tanto, se votará en su momento